567, como Partido por la Victoria del Pueblo y como espacio político, en realidad entendemos que los tiempos de campaña son tiempos de debate, no son simplemente etapa de salir a juntar votos, sino que son tiempos de diálogos políticos, de poner temas sobre la mesa, de salir a discutir qué proyecto de país estamos construyendo, qué proyecto de país queremos y qué está en juego en esta construcción política. Por lo tanto, estamos haciendo una serie de actividades, poniendo temas sobre la mesa, y nos parecía que este era un tema importante. El modelo de desarrollo que venimos llevando como Frente Amplio realmente es el modelo que deseamos. Hay otro modelo posible de desarrollo, y por otro lado entendiendo también que hoy hay muchas peleas que estamos dando, muchas veces peleas a nivel territorial, a nivel social, muchas veces por luchas puntuales, pero que realmente se vinculan de forma más global y nos une con el poder reflexionar, y son parte de esta reflexión. Pienso ahora, por ejemplo, en nuestra lucha en contra de la ley de riego, y podríamos dar tantas otras, el debate que están dando los compañeros al costado de la vía. Hay muchos temas y debates que se están dando que de fondo tienen que ver con repensarnos y rediscutir y abrir el debate sobre el modelo de desarrollo. Por lo tanto, hoy vamos a tener a tres compañeros. Había muchos temas que nos parecían que tenían que estar en esta mesa, así que capaz que en otro momento podremos tener una segunda instancia. Pero bueno, en este momento nos pareció que para empezar había tres ejes de esta lógica de repensar el otro modelo de desarrollo posible, en donde un eje es el más duro y puro de la economía, donde vamos a tener a Jorge Notaro, un amigo de la casa, es un economista anticapitalista que realmente ha hecho aportes críticos muy interesantes en el pensamiento de izquierda del Uruguay. Por otro lado tenemos a la compañera Betty Francia, que va a poner el tema del ambiente en el desarrollo, antropóloga, ambientalista, integrante del grupo Ambiente del Espacio 567, y una compañera también luchadora en muchas de las causas que hacen a estos temas de qué desarrollo y qué ambiente es el que queremos. Y también tenemos al compañero Luis Puig, que va a poner el tema del trabajo, nuestro compañero diputado del PVP, Partido por la Victoria del Pueblo, y del Espacio 567, que va a tomar ese eje del trabajo. Y vamos a empezar entonces dándole la palabra a Betty Francia para empezar a disparar este diálogo que pretende ser abierto, y que después de las exposiciones estaría bueno poder generar un espacio de intercambio y de diálogo entre todos y todas. Y ya va. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Quiero agradecerle muchísimo al bar Los Girasoles de que nos presten este espacio. Me parece, además, estar en un bar que tiene ese nombre, con la simbología de lo que implica Los Girasoles, la búsqueda de luz constante, la búsqueda de felicidad, me trae mucho a esto que estamos generando con los compañeros del PVP, del espacio de ambiente, y me invita también un poco a cuestionar algunos supuestos, ¿no? Supuestos como, por ejemplo, que la esperanza está en los gurises, en los niños, en las futuras generaciones. Este grupo de ambiente es gente grande, todos pasamos los 40, generosa, y estos compañeros grandes, dispuestos a pensar, a hacerse cargo, a responsabilizarnos del problema ambiental que también generamos, que nuestra generación también fue parte y cómplice de esto en cierta medida, incluso hasta por el silencio. Me alegra muchísimo de que estemos en este camino y que estemos poniéndole pienso y buscando sensibilizar a otros y a otras
que hoy, como hablábamos en el comienzo, todavía falta mucho. Es un largo camino que tenemos que transitar. Bueno, yendo un poco a esto de los modelos de desarrollo, es común encontrar en los discursos cotidianos que estamos en una crisis ambiental, que estamos en una crisis climática, viviendo una crisis climática. Cuando hablamos de crisis climática, eso nos hace pensar en lo global, en el problema global, en el calentamiento global, en el cambio climático. Nos lleva a un problema que prácticamente no podemos controlar, a algo que nos viene dado. Cuando pensamos en una crisis ambiental, nos invita a pensar más en lo local, en cuestiones que podemos llegar a resolver, que tendríamos como salidas para resolver. La crisis climática, ¿por qué es importante hablar de ella? Porque esto que vemos ahora nosotros, esta estabilidad, estos estados-nación, se generaron en un contexto de estabilidad ambiental. Los últimos 10.000 años, los seres humanos vivimos en un contexto donde el clima no fluctuó mayormente. Antes de esos 10.000 años, teníamos una variación de temperatura de más o menos 10 grados por año. ¿Se imaginan lo que era pensar en que podíamos llegar a estar teniendo una vida sedentaria? Pensar en que podíamos cultivar, construir nuestras casas con una variación climática de esa enorme cantidad de grados, impensable. Les cuento esto porque en los últimos 200 años han pasado cosas importantes, como por ejemplo la revolución industrial. Ha habido un cambio en la matriz económica del ser humano y hemos generado en la Tierra, en nuestro planeta, una nueva forma de vincularnos con nuestros recursos, con nuestros bienes comunes, me gusta decir, pero bueno, recursos naturales lamentablemente es lo más difundido. Y es como el lenguaje común que estaría bueno también que empezáramos a cambiar. Y en los últimos 50 años puntualmente, los voy como trayendo un poquito ahora acá en la actualidad, en los últimos 50 años ocurrió algo que Paul Crutzen, que es el premio Nobel de Química, invitó a llamar la era del antropoceno. En los últimos 50 años, el humano deja, a través de las pruebas atómicas, un rastro en la Tierra. Generamos como especie algo impensado, generamos una nueva era geológica. Acompañado a eso, vinieron cambios acelerados, lo que algunos llaman la gran aceleración. Aumento del consumo de recursos, aumento del CO2, aumento de las comunicaciones, aumento de la cantidad de humanos en el planeta. O sea, generamos un impacto impresionante, un impacto que para algunos ya es irreversible. Entonces, esto nos tiene que invitar a pensar en qué ambiente queremos vivir. Esto nos tiene que interpelar en qué ambiente estamos viviendo y cómo estamos habitando. Pensar en la crisis ambiental nos da esta posibilidad. Salimos de lo global, venimos a la crisis ambiental, nos da la posibilidad de hacer cosas a nivel país, a nivel región. Hasta hace 50 años aproximadamente, el hablar de desarrollo era, bueno, algo viable, aceptable, posible, pero ya no alcanzó con eso. Entonces se le tuvo que agregar el sustentable. Entonces, hoy por hoy, prácticamente en todas las políticas que se implementan, capaz que es un poco para lavar conciencia, creo, se le pone el adjetivo sustentable. Eso posibilita, o debería posibilitar, pensar lo ambiental, lo social, lo económico. Pero en realidad en los hechos eso no ocurre. Es prácticamente un adjetivo que se utiliza para justificar intervenciones. Voy a tomar agua porque hablar de ambiente me da mucha sed. Esto es terrible. Agua embotellada, terrible, terrible. Pero bueno, gracias de todos modos. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Estábamos en el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable tiene en América Latina, sobre todo en
los últimos 15 años mucho auge, muchísimo auge. Los gobiernos progresistas que se instalaron en América, muchos teníamos la esperanza, muchos me refiero a movimientos sociales de toda América, de que algunos temas fueran tomados, de que aquellos discursos antiimperialistas, marxistas, fueran realmente, hicieran carne en la economía, hubiera un cambio. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió de que la redistribución, cuando asumen los gobiernos progresistas, se encuentran en una situación de poblaciones con extrema pobreza, extrema vulnerabilidad y con la necesidad de redistribuir. ¿Qué se hace? Se redistribuyen los recursos naturales, no se redistribuye, en cierta medida sí, el capital también, pero la idea era, bueno, vamos a generar mayor equidad, generemos equidad, y la forma fue esa, redistribuir en base a un modelo que ya venía dado, que tenía una base netamente extractivista. Yendo un poco más a lo local, a Uruguay, ¿no?, y a la región, hay una cuestión que es importante, que es en relación a los seres humanos. Nosotros todos necesitamos consumir, alimentarnos, necesitamos tomar agua, necesitamos de la tierra, del aire, del agua, en sí necesitamos de los recursos. A su vez también generamos residuos todo el tiempo. Pero ¿qué nos ocurre en relación a eso? Pasa de que el problema no debería estar en torno al uso de esos recursos, al uso de esos bienes, sino debería estar pensando, deberíamos estar cuestionando la forma en que los usamos, la forma en que en realidad lo que generamos es una extracción de esos recursos de forma tal que no se llega a generar el tiempo de reposición. En relación a los residuos, los seres humanos somos quienes generamos un volumen de residuos en relación a otras especies enorme, ya lo sabemos, eso está como sobrediagnosticado, podríamos decir, y no nos hacemos cargo de ellos además. El capital lo que hace es generar su ecosistema, su propio ecosistema capitalista, en el cual los estados aceptan ese ecosistema y luego lo que hace es destruir otros ecosistemas. Entonces tenemos uno que está absolutamente impactado por la actividad humana y puntualmente por los residuos, que impactan todo, impactan los cursos de agua, impactan todo. Imagínense, las empresas hacen 1 más 1 es 2. Negocio del agua embotellada. Es el negocio en el mundo hoy por hoy. En Uruguay tenemos una situación en relación a la generación de residuos. Tenemos 100 sitios de disposición final, 100 vertederos. De esos 100 vertederos tenemos 89 abiertos, 89 operativos, que son de residuos sólidos urbanos, y 11 de residuos sólidos especiales, 20 cerrados. Eso no incluye Montevideo y Canelones. Y además, tengamos en cuenta que tenemos 19 intendencias y 112 municipios. O sea, hay prácticamente un vertedero por municipio. Eso genera, y la mayoría muy próximos a cursos de agua, eso genera un impacto a nivel país, bueno, incalculable, o ya está calculado en realidad también, ¿no? Esto es una invitación a hacernos cargo en cierta medida. Hace unos días, en relación a esto del modelo de desarrollo que tenemos en base al uso de los recursos naturales, se habló mucho del modelo chileno, muchísimo. En el debate entre Andrade y Talvi, la referencia al modelo chileno fue continua, constante. En Chile, desde que se creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, están reconocidos 116 conflictos ambientales en todo Chile. Es un número no menor, porque para que tenga la categoría de conflicto ambiental tiene que reunir determinadas condiciones, entre ellas tener un problema real
o una amenaza real, concreta, o estar transitando la amenaza o el problema. Tiene que haber un titular del conflicto y alguien con quien estar en conflicto, justamente. Y bueno, todos estos conflictos ambientales reúnen esas condiciones. La mayoría son por megaproyectos mineros, por conflictos por el agua. La gran mayoría son conflictos por el agua. Tengamos en cuenta de que el modelo de ley de riego que se aprobó hace poquito, la ley acá en Uruguay que se reformó, toma en cuenta el modelo chileno y es un modelo en el cual Chile es el único país en el mundo que tiene el agua privatizada, o sea que tengamos en cuenta el impacto que eso va a tener, porque de hecho ya vemos las consecuencias del otro lado de la cordillera, ¿no? Yendo un poquito más a lo local, pensando en esto de las alternativas al desarrollo, que creo que a veces cuando tenemos como unas miradas tan catastróficas así del planeta y de la situación, que nos pasa mucho eso a los ambientalistas y nos pasa mucho a quienes estamos con los temas ambientales, tendemos todo el tiempo a detectar los problemas, vamos detectando los problemas ambientales, ¿no? No solo a nivel global, sino en nuestro cotidiano, todo el tiempo. Entonces, pensemos también alternativas a eso, posibilidades. Hoy le comentaba a los compañeros de que hay hay 3 herramientas que para mí son claves, ¿no? Y que nos desafían a muy corto plazo, pensemos 5 años para adelante, ¿no? Es el Plan Nacional de Agroecología, me parece que es una referencia muy importante que nos da muchísimas posibilidades, el Plan Nacional Ambiental también, y la Ley de Descentralización. Las 3 están recogidas en el programa del Frente Amplio, en el programa 2020-2025, de diferentes maneras, de diferentes formas. Me alegra muchísimo porque nos da posibilidades de hacer, de proponer cosas y de generar alternativas de alguna manera. Creo que en relación al Plan Nacional Ambiental, toma muchísimas, te habla de economía circular, que se viene proponiendo algunas cosas que podemos pensar que son interesantes, quizá un poquito diferentes, como por ejemplo las formas de consumir, el consumo, no solamente poner el ojo en una educación ambiental basada en la gestión del residuo o cómo clasificar, sino también poner el ojo en otras cuestiones que están vinculadas directamente a qué consumimos y cómo, ¿no? La ley, el Plan Nacional de Agroecología que se aprobó, se reglamentó hace poquitos días, también da muchísimas posibilidades, sobre todo pensando en la soberanía alimentaria, pensando en pequeños productores familiares, la transición de un modelo, de una economía, de una agricultura basada en la explotación de los recursos y en el impacto en los recursos tierra y agua, pensar de que se puede hacer una forma de agricultura diferente, es un gran desafío para los próximos 5 años con acciones concretas que podemos también llegar a implementar. Y finalmente la ley de descentralización, tenemos 112 municipios que están trabajando, tenemos buenas experiencias, muy buenas experiencias de participación con la comunidad, de generar cosas, de trabajar, están muy próximos a donde los problemas ocurran y donde están las soluciones también. Muchas veces tienen un diálogo con la sociedad civil muy fluido, que eso no se ve en otras instituciones mucho más grandes. Entonces creo que que por ahí tenemos 3 alternativas como para empezar a discutir. Y cerrando por aquí, quería dejarles compartir con ustedes una frase para reflexionar un poco en esto de que nosotros tenemos un discurso, el discurso hegemónico está muy lejos de pensar y de hablar de la naturaleza, del respeto por la naturaleza, del buen vivir que tanto ha desarrollado Udinas, por ejemplo. El discurso que ha entrado inicialmente de los últimos 30 años es muy asociado a un discurso hippie que genera mucha resistencia, que recién ahora estamos logrando, no es un discurso hippie, acá hay cosas que hay que prestarle atención,
porque en Uruguay sabemos que los pueblos originarios no fueron han tenido una trágica historia en nuestro país y ese discurso no ha permeado en la población. Entonces creo que estamos muy lejos de tener un discurso de respeto por la naturaleza. Entonces quería dejarles a ustedes una frase de Berta Cáceres, que a mí me gusta muchísimo y se los voy a compartir, y como paso los 40 tengo que leer con lentes. Berta Cáceres es una líder indígena hondureña que fue asesinada el 2 de marzo de 2016 y dice: nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados. Debemos acudir. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Creo que más allá de que esta frase de Berta Cáceres fue para sus comunidades en Honduras, creo que es muy, muy aplicable a lo que estamos viviendo en Uruguay hoy con nuestros ríos, con los megaproyectos que se están instalando y que tenemos a la sociedad civil organizada cuestionándolos. Entonces es importante que aportemos, que dialoguemos, que hablemos, que exista este diálogo con la clase política, que es importante, que es donde se puede realmente incidir. Si no hay diálogo entre la sociedad civil y la clase política, no hay nada, no hay nada. Así que bueno, por acá quería compartir esto con ustedes y espero que les haya dejado un montón de disparadores para que ahora tengamos una discusión así súper intensa como nos gusta a los ambientalistas hacer. Muchas gracias por la invitación. Aceptando la exhortación que hacía Virginia, de decir, periodo de campaña electoral es periodo de debate, de reflexión, quería poner en debate algunas ideas sobre esto que podríamos llamar una política económica para el desarrollo, con una consideración previa, que es que cuando hablamos de política económica hablamos de un componente de la política, o sea, de decisiones de gobiernos y por lo tanto decisiones que son un resultado de un conjunto de condicionantes sociales, políticas, ideológicas, culturales, y que a su vez inciden y retroalimentan el proceso histórico en sus aspectos económicos, sociales, políticos y culturales. O sea que todas estas dimensiones del proceso histórico hay que tener en cuenta cuando se debate en torno a la política económica. Y en segundo lugar, yo parto de la idea de que vivimos en una sociedad en la cual una minoría domina y explota a la mayoría y que por lo tanto una política económica de desarrollo desde un punto de vista progresista, de izquierda, anticapitalista, antiimperialista, tendría que tener en cuenta estos dos aspectos y dirigirse a combatir ambos. Para combatir la dominación hay que cambiar la correlación de fuerzas, para combatir la explotación hay que combatir la distribución de la propiedad y de los ingresos, para que los sectores populares explotados puedan mejorar las condiciones materiales de vida. Con estos dos consideraciones previas, mi propuesta tiene tres lineamientos, tres objetivos, tres aspectos. El primero es crecer menos. El segundo es distribuir más. Y el tercero es consumir mejor.
en líneas generales coincide con las preocupaciones que planteaba Betty. ¿Por qué crecer menos? Porque la idea del crecimiento medida por el Producto Interno Bruto es que cuanto más crezca la economía, habrá más bienes y servicios para repartir. Lo que pasa es que esta relación entre los dos aspectos, crecimiento y distribución, no siempre se cumple. Creo que no hay evidencia en el caso uruguayo de los últimos 15 años de que el crecimiento haya sido acompañado por una mejor distribución. Por un lado, observamos, y esto está fuera de discusión, que las condiciones materiales de vida de los sectores populares han mejorado. Pero por otro lado, esto no fue la consecuencia de redistribuir, o sea, de recortar la plusvalía, de recortar los ingresos del capital. A lo largo de estos 15 años han crecido paralelamente los ingresos de los sectores populares y los ingresos del capital. La redistribución todavía no ha empezado. Si nosotros tenemos en cuenta el Gini, ese índice al que se le ha hecho tanta propaganda últimamente, que se calcula utilizando datos de la encuesta de hogares, tenemos que tener en cuenta que esa encuesta de hogares registra 10.000 millones de dólares menos de ingresos del capital de los que registra la DGI. O sea que ese Gini en torno al cual se hace tanta propaganda no tiene ningún valor, porque faltan 10.000 millones de dólares anuales de ingresos del capital que la encuesta no registra. Si crecemos menos, vamos a estar menos pendientes de la inversión extranjera, menos pendientes de la calificación de las empresas calificadoras de riesgo, y entonces el gobierno estará menos condicionado y tendrá más libertad para tomar sus decisiones. En segundo lugar, repartir más. ¿Repartir más qué? Repartir más los medios de producción. No alcanza con que aumente el salario en términos reales en su poder de compra. No alcanza con que aumenten las transferencias hacia los sectores de menores ingresos. Si queremos una redistribución profunda, hay que ir a las bases de la concentración del capital y del ingreso. Hay que ir a la redistribución de los medios de producción. ¿Redistribuir hacia dónde? Redistribuir con un criterio político, redistribuir para fortalecer la actividad económica de aquellos actores sociales que pueden ser parte de un proceso de profundización de los cambios, de superación del capitalismo, de lucha antiimperialista. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Por un lado, los trabajadores asalariados, en la medida de que se mantengan las libertades sindicales, se puedan organizar y puedan luchar por las condiciones de trabajo y los niveles de salarios en los consejos de salarios tripartitos, ya el gobierno hay poco por avanzar en este terreno en el caso del Uruguay. Hay que tener cuidado con no retroceder. Si nosotros escuchamos los discursos políticos de todos los precandidatos del Partido Nacional y del Partido Colorado, la unanimidad nos dice, ¿consejos de salario? Sí, por supuesto, pero más modernos. Entonces, cada uno de los candidatos le mete su idea de modernización. Por ejemplo, que solo fijen salarios mínimos y después el resto se negocia en forma bipartita, empresa por empresa. Probablemente a esto alude Talvi cuando se refiere al modelo chileno. En Chile, todavía, después de tantos años de salir de la dictadura, todavía no se ha logrado aprobar una reforma laboral
que permita la negociación por sector. La negociación es por empresa, entendiendo por empresa una microunidad. Así, por ejemplo, en la empresa Falabella, una empresa comercial, macroempresa, que en su interior tiene venta de alimentos, venta de ropa, una agencia de turismo, venta de automóviles. Cada uno de estos grupos, para la legislación chilena, constituye una empresa y por lo tanto los trabajadores que puedan sindicalizarse tendrán que negociar 4, 5, 10, 12 con cada una de estas patronales. O sea que esa idea de fragmentar la lucha de los trabajadores en torno a sus condiciones de trabajo y a sus niveles de salarios es obviamente una forma de debilitar a uno de los sectores o a la columna vertebral que puede ser promotora de los cambios y de la profundización de los cambios. Pero en el caso uruguayo no solo podemos preocuparnos de los trabajadores asalariados, sus derechos sindicales y sus luchas. Hay también otros actores que pueden participar de este proceso y que deberían ser apoyados, fortalecidos en su actividad económica. Me refiero en primer lugar a las cooperativas, tanto de producción como de vivienda o comerciales o financieras, cooperativas auténticas, ¿no? Donde los trabajadores son los dueños del medio de producción que utilizan. En segundo lugar, los pequeños productores, los productores agropecuarios familiares, que año a año se van reduciendo, que todavía quedan entre 20 y 25.000. En tercer lugar, las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que es mejor negociar, sostener, convocar a una participación al almacenero o al farmacéutico y no que estos pequeños capitales sean borrados por las cadenas de supermercados transnacionales, por las cadenas de farmacias transnacionales y así sucesivamente. Es mejor que sobreviva el pizzero del barrio y no que se instale una sucursal de McDonald's o de Burger King o de Subway. Entonces, ¿cómo se puede apoyar a estos emprendimientos? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, para debilitar el capital, para reducir la dependencia del capital, tanto local como extranjero, el objetivo es desmercantilizar, o sea, que avance la actividad económica en la cual la producción de bienes y servicios no se hace para explotar trabajadores y vender con ganancias, se hace en función de otros valores: conservar el empleo, mejorar la producción, crear, bajar costos, bajar precios, incorporar tecnología. ¿Y cómo se puede hacer esto? Bueno, el primer instrumento que tenemos son las empresas públicas. Las empresas públicas que heredó el gobierno del Frente en el año 2005 son las mismas que vienen de 20 o 30 años atrás. ¿Quién resolvió que no es posible ni una más y que no es necesario ni una menos? Entonces, el papel de las empresas públicas debería ser debatido, rediscutido, de modo que la empresa pública tenga en primer lugar un objetivo de prestar un servicio público. Para eso fueron creadas. Pero si nosotros tenemos la desgracia de tener un crédito del Banco Hipotecario, del Banco República, o tener una cuenta en el Banco República, nos vamos a dar cuenta de que lamentablemente estos bancos no se guían por el criterio de cumplir y prestar un servicio a la sociedad. Es lo mismo que si fueran bancos privados, se guían por el criterio de maximizar la ganancia. Entonces, con ese criterio,
El Banco República, el Banco Hipotecario, no nos sirve para nada. No hablo del Banco de Seguros porque no lo conozco. Pero el Banco República y el Banco Hipotecario, que lo sufro, les puedo asegurar de que no utilizan la potencialidad que les da ser una empresa pública para prestar un mejor servicio a menores costos a la sociedad, sino que se guían por el mismo criterio que la empresa privada. Entonces, en actividades estratégicas como la generación de energía, ¿por qué no avanzar sobre los parques eólicos? ¿Por qué no avanzar sobre la generación de energía solar? En las telecomunicaciones, Antel ha hecho mucho. Se puede seguir por esa línea. En los puertos, ¿por qué es necesario que operen empresas privadas de acuerdo a la ley de 1991 que nos dejó el gobierno Rosado? ¿Por qué no es posible que la estatización avance sobre las actividades portuarias que son tan sencillas? En Dubái el puerto es una empresa pública, ¿por qué en el Uruguay no lo puede ser? Pero así como nos preocupa el avance de la empresa pública, pero la empresa pública gestionada con un criterio de prestar un servicio público y no de maximizar sus ganancias, también nos preocupa que no se apoya o que se debe apoyar adecuadamente a los pequeños productores agropecuarios, es decir, a los productores agropecuarios familiares, a las pymes urbanas, y para eso la ley de promoción de inversiones debería usarse con un criterio político. O sea, no se trata de darle exoneraciones impositivas al capital extranjero que viene a instalarse en el Uruguay, donde los árboles crecen tan rápido o donde hay toda una posibilidad de expansión en la actividad comercial, desplazando al pequeño capital local, o incluso se llega al absurdo de dar exoneración de impuestos a estudios jurídicos como el de Posadas y Vecinos, o más recientemente a CPA Ferrer. Entonces, esas exoneraciones tributarias deberían ser selectivas en función de un proyecto nacional y en función de criterios políticos para fortalecer actores sociales que en su expansión económica desmercantilizan actividades y pueden contribuir a un proceso de profundización de cambios y de superación del capitalismo. Pero en segundo lugar habría que complementarlo, porque esa llamada ley de promoción de inversiones lo único que hace es exonerar de impuestos. Entonces, para usar esa ley hay que tener capital. Cuanto más capital se tenga, más se utiliza esa ley, porque mayor es la exoneración con relación a las ganancias totales. O sea, debería ser selectiva y, en segundo lugar, ser complementada con una política crediticia, porque para aprovechar una exoneración de impuestos, los que no tienen capital precisan acceder a un crédito barato y a plazos largos. Lo que se hace con las cooperativas, como ALA-SUI o Envidrio, es decir, el Banco República les presta dinero, o el Fondes les presta dinero, pero lo tienen que devolver, es hacerlas abortar en cuanto empiezan a trabajar. Porque ¿cuándo se vio que una empresa capitalista invierta su capital y pretenda sacarlo a los 6 meses o a los 2 años? Si se le da un crédito a una empresa cooperativa, tiene que ser un crédito a largo plazo y a tasas muy bajas. Y yo propongo y pongo en discusión otra alternativa. ¿Por qué dar un crédito? ¿Por qué no se pueden buscar otras formas de propiedad y de gestión? Propiedad estatal y gestión por parte de actores sociales. Entonces, el capital se podría haber hecho, y en algún momento se manejó la alternativa, se podría haber hecho con Pluna, que el Estado fuera el dueño de los aviones y que la cooperativa de trabajadores los explotara. Pero Pluna murió antes de nacer. Primero, ALA-SUI, quiero decir, primero la hicieron recorrer
torturas infinitas de trámites y más trámites. Mientras tanto se perdieron las líneas internacionales a las que accedía Pluna. Cuando llegó el momento de Alas UI ya no había compradores de sus pasajes, o sea, lo mataron y todavía le exigían la devolución del crédito en plazos muy cortos. Entonces, estar menos pendientes del capital extranjero, crecer menos, no hay problema, si se distribuye mejor los medios de producción, se contribuye a crear una red que asocie productores y consumidores, que tengan en cuenta el medio ambiente, que no lo destruyan, que no lo deterioren, que tengan en cuenta las recomendaciones que hacía Betty. Y eso me lleva al tercer punto, consumir mejor, porque, y ahí vamos a la necesidad de la lucha ideológica, porque han mejorado las condiciones materiales de vida de los sectores populares, pero invadidos por la ideología burguesa, gran parte de la mejora en los niveles de ingresos se va en Coca-Colas y en papas fritas. Entonces, ¿de qué sirve esa mejora en los niveles de ingresos? De muy poco, porque si no está acompañado con una lucha ideológica y se permite que el marketing a través de los medios de comunicación de masas se incorpore a las pautas de consumo de los sectores populares, esos mejores niveles de ingresos no se transforman en mejores condiciones de vida, sino en un consumo poco saludable. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. En realidad, tanto el planteo de Betty como de Jorge son planteos que nos llevan a un desafío muy importante. En primer lugar, porque la orientación internacional va a contrapelo de lo que acá nos estamos planteando. Va a contrapelo en la región y va a contrapelo en el mundo. Por tanto, el Che decía que el único genocida mundialmente reconocido es el capitalismo, ¿no? Que desarrolla sus políticas a expensas de miles de millones de seres humanos, que depreda el medio ambiente y que va generando políticas que hacen pensar muchas veces que es la única alternativa posible. Y yo creo que el desafío que nos plantean los compañeros es comenzar a plantearnos alternativas. Alternativas que tienen que ver con que muchas veces la lógica que se nos plantea en un proceso de acumulación del capital a nivel internacional que se da permanentemente la sucesión de crisis y que en realidad, aún en aquellos casos donde se dice que el capitalismo funciona bien, en realidad las respuestas que hay a nivel internacional nos marcan que, por ejemplo, en una región del mundo donde el estado de bienestar había avanzado a niveles importantes, como en Europa, el nivel de desocupación, los niveles de deterioro de las condiciones de vida son consecuencia de la necesidad del capitalismo de su relanzamiento, de aumentar sus tasas de ganancia en todo el mundo, y una de las premisas básicas que tiene el capitalismo para aumentar sus tasas de ganancia es bajar lo que llaman los costos de la mano de obra en cada uno de los rincones donde se desarrolla. Jorge hacía referencia a las empresas públicas y el papel dinamizador de la economía o transformador de la economía que pueden tener empresas públicas pensadas en función del desarrollo colectivo. Y en realidad en Uruguay, a lo largo de todo el siglo pasado, la empresa pública ha sido funcional al desarrollo y la ganancia del capital privado.
las pocas empresas públicas que tiene Uruguay, tiene unas pocas empresas públicas, todas ellas, todas, son consecuencia del abandono de la regla de oro del capitalismo, que es el capital de inversión. Si uno analiza que la empresa antecesora de la UTE era una empresa departamental en Montevideo, que fue abandonada por el capital privado y se hizo necesario para mantener el suministro a la población, de que el Estado asumiera el desarrollo de la empresa en su momento y posteriormente la creación de la UTE. Si la empresa que antecedió al Banco República fue una empresa que los capitales privados abandonaron y que hizo necesario una inversión por parte del Estado para llevarla adelante, si tenemos en cuenta que las distintas empresas públicas se referían a Pluna, bueno, Pluna en primera instancia se asocia al capital privado y el capital privado no invierte y el Estado tiene que hacerse cargo de mantener las líneas aéreas por el tema de bandera nacional y demás. Por tanto, tenemos que pensar que no es solo la existencia de empresas públicas, que en una primera instancia estuvieron pensadas como una barrera contra la voracidad de las transnacionales, y en eso lo planteaba claramente Valle Ordóñez en la creación de algunos de esos entes, que en realidad plantearse empresas públicas en función del desarrollo implican algunos de los conceptos que planteaba Jorge. Ahora, plantearse el tema de una distribución que vaya más allá de la mejora del ingreso, que ponga en cuestión el tema de los sistemas de propiedad, que ponga en cuestión de qué manera es una distribución a fondo y que no es simplemente una cuestión de mejora en la distribución del ingreso cuando crecen, como han crecido en estos años las ganancias del capital y ha crecido las condiciones de vida de los trabajadores con un aumento del salario en torno al 60% de más. Plantearse una alternativa de profundización, como se planteaba, implica la necesidad de una correlación de fuerzas basado en un bloque social y político de los cambios que esté dispuesto a llevar adelante esas transformaciones y que esté dispuesto a generar la energía necesaria para poderla transformar. De lo contrario, es impensable en una ola de avance de la derecha, del neoliberalismo, en todo el mundo y en particular en América Latina, ¿cómo nos planteamos esa alternativa? Bueno, en algunos casos me parece que hace imprescindible discutir cuál es el papel de los gobiernos progresistas. Los gobiernos progresistas en América Latina desarrollaron un pacto no escrito que establecía la posibilidad de desarrollos de políticas sociales que en Brasil claramente mejoraron las condiciones de vida de millones de brasileños sin tocar las ganancias del capital y su desarrollo. Y eso en los periodos en los cuales economías primarizadas como las del cono sur de América encuentran en el mundo, como en los primeros años de la década del 2000, precios altos para las materias primas y demás, los ingresos del Estado son importantes. Por tanto, se puede dar esa dualidad cuando los precios de los commodities bajan en el mundo, cuando un mercado interno chico como el uruguayo empieza a generar dificultades, porque de alguna manera los dos elementos que permitieron el desarrollo eran los altos precios de los commodities y el desarrollo del consumo a nivel de Uruguay. Estas dos situaciones están planteadas en una situación que entre el 2011 y el 2015 se dieron un proceso de avance del salario real de los trabajadores, de mejores condiciones de empleo, y en el 2015 esa situación empieza a enlentecerse y casi a paralizarse, donde más allá de que se mantiene un crecimiento a niveles menores que los históricos en estos años, y Uruguay creció del 2004 al 2018 en torno a una expansión del 80% de la economía, a niveles altos en algún momento, con un promedio de un 4% anual, te encontrás que en los últimos años hay un deterioro
en los niveles laborales que se había aumentado en la creación de 300.000 puestos de trabajo, se pierden 27.000 en el 2015, se siguen perdiendo los años posteriores, aunque a un ritmo menor, y entonces uno tiene que plantearse varios aspectos. En primer lugar, si es posible plantearse procesos de profundización de los mecanismos de distribución. Y esos procesos deben plantearse en varios planos. Desde mi punto de vista, no es posible pensar en la vigencia de ese pacto no escrito, porque de alguna manera la agudización de las contradicciones, el poco excedente que existe para eso, implica un cambio en la visión, en primer lugar, en lo que tiene que ver con un aspecto tributario que hay que plantearse si existe la voluntad política a nivel del gobierno progresista y la perspectiva de un próximo gobierno de hacer un cambio fundamental en cuanto a la contribución de los distintos sectores de la sociedad, ¿no? ¿En qué se ha planteado, no solo en Uruguay, en América Latina, en la llamada década progresista? En la explotación intensiva de los recursos naturales, en abrir, ya con antecedentes en los años de los gobiernos blancos y colorados, una apertura indiscriminada de la economía, la preparación en el tema forestación, y hoy la apuesta es a la mayor inversión extranjera directa, ¿no? Y se plantea como la panacea UPM2. Ese es un modelo de desarrollo. Es un modelo de desarrollo que apuesta a esos parámetros. Creo que nosotros tenemos que asumir el desafío de plantearnos otro modelo de desarrollo que claramente no lo tenemos muy desarrollado. Por lo menos yo no lo tengo muy desarrollado. ¿Cuál es ese nuevo modelo de desarrollo? Me parece que es un poco la invitación que nos hacían los compañeros y me parece que tiene que haber un punto de partida. Y el punto de partida es entender la complejidad y la globalidad de las distintas luchas. Varios de los compañeros y compañeras que estamos acá venimos del movimiento sindical, donde durante mucho tiempo se nos hizo cuesta arriba comprender la integralidad de diferentes luchas, de cómo incorporar el tema de la lucha por un ambiente saludable. Se nos hace y se nos ha hecho difícil a lo largo de los años cómo incorporar el tema de las luchas por los derechos de la mujer, cómo incorporar el tema de la diversidad, cómo incorporar una serie de luchas que hacen al concepto de la lucha contra el capitalismo, ¿no? Y muchas veces nosotros nos manejamos con el tema, la lucha de clase va desarrollada y terminando con la explotación económica, con la alienación cultural y demás, trae por añadidura el resto de las otras necesidades de la sociedad. Y nos hemos dado cuenta que en realidad eso no es así, porque hay ejemplos históricos que demuestran que eso no es así. Entonces, plantearnos esa integralidad de las luchas es un aspecto de carácter fundamental. Hay algunas situaciones que a nosotros nos parece que hay que verlas en toda su complejidad. Cuando se plantea en el horizonte cercano el tema de las reformas económicas, reformas en la seguridad social, reformas que, pensadas desde el punto de vista de la posibilidad de relanzamiento del capitalismo, pasa por ajustes a pagar por los sectores populares, ¿no? Cuando se habla de la reforma laboral en Brasil, cuando se habla de las reformas previsionales, se habla en definitiva de cómo generar más recursos para el capital en una situación que va a traer un empobrecimiento generalizado de los sectores populares. Entonces, ¿existe alternativa a eso o no? ¿Existen posibilidades de desatar energías de lucha que incorpore todos estos aspectos? Cuando se dice que se ha avanzado en materia de condiciones laborales y condiciones salariales en Uruguay, es absolutamente cierto, ha crecido el salario real, se ha generado un proceso de bajar, apenas bajar, la informalidad que estaba en un 40%, pasó un 25%, o sea, 1 de cada 4 trabajadores no tiene seguridad social. Tenemos decenas de miles de trabajadores en una situación de precarización laboral, como es el tema de las tercerizaciones.
tenemos trabajadores que para desarrollar su actividad laboral se ven expuestos a los agrotóxicos como los trabajadores del arroz o como los trabajadores del citrus que le fumigan encima. Tenemos una situación de precarización en miles de trabajadores para los cuales no ha llegado ese cambio que decimos que estamos encaminando. Se da la situación de, en cuanto a los aspectos ideológicos, en los aspectos de modernidad, de cómo se combinan aspectos de extrema tecnología como las aplicaciones, ¿no? Donde uno puede pedir lo que quiera en la casa, desde comida, que te traigan lo del supermercado, con lo que vemos todos los días de gurises y gurisas en bicicleta llevando esos pedidos y demás. Eso es parte de esa situación, ¿no? Eso es parte de lo que nos dicen. En realidad va a haber que flexibilizar las condiciones laborales porque la tecnología va a generar el desplazamiento de puestos de trabajo y por tanto lo que hay que plantearse es que el mercado, lo que ellos llaman el mercado laboral, no sea tan rígido. ¿No será que tendríamos que plantearnos en primer lugar discutir si en realidad el acceso a las nuevas tecnologías tiene que ser apropiado de los sectores dominantes? Las ganancias de las nuevas tecnologías, ¿no será que en definitiva en la medida que los procesos productivos pueden hacerse en menor tiempo, no habrá que pensar en bajar la cantidad de horas de trabajo sin pérdida salarial? Porque en todo caso eso podría ser una forma de discutir cómo se apropia la sociedad de esos avances tecnológicos. Hay un planteamiento cuasi terrorista que nos dicen, ojo, si siguen jodiendo los sindicatos con los derechos laborales y demás, lo que va a traer es el desempleo. Y te plantean como si las tecnologías fueran un invento de la semana pasada. A lo largo de la historia, los procesos tecnológicos han ido avanzando. Han ido avanzando ahora, pero han ido avanzando desde hace 100 años. No existían los avances tecnológicos que hoy existen. Sin embargo, hoy existen más puestos de trabajo. O sea, existe reconversión de los puestos de trabajo y por eso la reconversión laboral es muy importante. Pero lo primero que tenemos que discutir es si en realidad esa apropiación de plusvalía que va a ser mayor a partir de la aplicación de nuevas tecnologías, que la aplican principalmente las transnacionales. Las nacionales van más que nada a la sobreexplotación del trabajo físico de los trabajadores, ¿no? Y esa estrategia de tercerización y precarización es una estrategia empresarial, pero que el Estado participa abiertamente de ella. Tenemos una discusión instalada en el país donde blancos y colorados nos dicen en el Parlamento no tiene que ingresar más funcionarios públicos. Al mismo tiempo plantean que debe mejorar la seguridad, que debe mejorar la salud, que debe mejorar la educación. Ahora, las tareas que realiza el Estado son indeclinables y las tareas se siguen haciendo. Ahora, se siguen haciendo en la coexistencia de un mismo lugar de trabajo de trabajadores en función pública, por un lado, con salarios dignos, con condiciones de trabajo decentes, con trabajadores que ganen en algunos casos 70% menos, como lo denunció la Comisión de Tercerizados hace poco tiempo. Entonces, esa es una realidad laboral para los que nos dicen que en definitiva, bueno, esto es una acumulación permanente hacia el bienestar y las mejores condiciones. No, acá lo que está planteado es una situación de concentración del capital, y si, como decía Jorge, no nos planteamos en definitiva cómo enfrentar esa concentración, el resto vamos a caer en la misma teoría que en la medida que crezca la torta, ¿no?, algunas migajas van a tocar. Nos parece que tenemos que plantearnos el tema de la redistribución no solo del ingreso, empezar a pensar en otras formas de propiedad, en el tema de la economía social, en el tema qué papel juegan en el agro los productores familiares y cuánto han perdido los emprendimientos familiares para autoconsumo. Han sido lo que más han cerrado en el campo, en la medida que hay. Nosotros decíamos en la década del 60 que
un latifundio era aquellos que tenían 30.000 hectáreas como Silvio y Rosa. Hoy hay transnacionales que tienen 250.000 hectáreas, ¿no? Y que disponen de ese suelo y de ese subsuelo, ¿no? Y que disponen no solo de lo que crece para arriba de la tierra, sino del agua subterránea y demás, y que van generando procesos en los cuales la reprimarización de la economía uruguaya, si no hay un cambio de timón muy importante, sigue avanzando. Hay algunas experiencias que son menores, pero son importantes. Son importantes, por ejemplo, el estudio que se está haciendo entre equipos de la universidad en Tacuarembó y Rivera para pensar en, no la madera del eucalipto, la madera de pino para una cadena productiva de muebles y demás, o de viviendas, ¿no? Planteado en esos términos. Pero en realidad, lo primario, lo fundamental, es cómo se sigue apostando a la inversión directa extranjera, la utilización y explotación intensiva de los recursos naturales. Bueno, es toda una discusión que tenemos planteada. Por eso nosotros lo queremos decir con mucha claridad. Para nosotros, la composición, la integración de lo que decía Betty lo que decía Virginia también, de ese grupo de ambiente de la 567, nosotros tenemos cifradas expectativas allí. ¿Por qué? Porque es un tema que no lo hemos discutido en profundidad y de repente no es muy común que una organización política diga que le faltan definiciones. A nosotros nos faltan definiciones, nos faltan discutir esos temas, nos falta integrarlo en realidad como parte de esa lucha más general. Yo voy a discrepar en algo con Betty. Esta no es un debate con la clase política. Lo que estamos acá, como decía Hugo Core, nosotros nos sentimos representantes de los trabajadores. Otros serán representantes de los empresarios y demás. No compartimos, nosotros no somos clase política, o sea, no voy a nombrar a nadie de la derecha para que no se ofendan algunos señores legisladores y demás, pero no tenemos nada que ver. Entonces, nosotros intentamos ser representantes de esos sectores que están dispuestos, y nosotros estamos dispuestos en la medida que entendemos que es un proyecto colectivo, a generar algo más que sea la administración del capitalismo. Queremos trabajar para la transformación y la superación. O sea, aunque está un poco fuera de moda, nosotros queremos pelear por el socialismo en toda la dimensión que tiene el socialismo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a los compañeros que expusieron, seguro que fueron, que tienta el debate, eso lo doy por sentado, cualquiera de las tres intervenciones, así que bueno, abrimos espacio para preguntas o también para expresar opiniones y complementar puntos de vista. Así que no sé si alguien quiere romper el hielo y empezar con preguntas o aportes. Bien, tenemos un primer compañero. Hay que acercarse un poco porque parece que el cable no... Hola. Quería preguntarle al economista alguna apreciación a qué significa crecer menos. Porque crecer menos sigue significando crecer. Y si después en esa estrategia de crecer menos se va a pensar en alguna alianza dentro regional, porque va a ser bastante difícil pensar en un modelo de desarrollo sin estratégicamente integrar otras naciones compañeras, pienso yo en la patria grande, que tienen otros recursos, porque el capitalismo, o sea, la estrategia de intentar no crecer al mismo ritmo nos va a llevar a un punto de disputa por recursos. Y bueno, en ese sentido hay naciones como Bolivia que tienen ventajas comparativas
en el caso por ejemplo, de combustibles fósiles y de gas, que puede ser una alianza estratégica en ese sentido. Argentina tiene otras cosas, puede ser una planta solar que puede abastecer a toda América Latina. Brasil tiene el agua, tiene la biodiversidad, digo, hay mucho potencial ahí. Y después, bueno, preguntarle a cualquiera de los tres representantes de este movimiento cuál es su postura sobre UPM. Porque vi el debate también de Andrade y de Tagli, pero ese tema no se tocó. Y estaría bueno como empezar a ver algunas campanas respecto al tema que está en discusión y, bueno, hay un plazo que es muy escueto para tomar definiciones. El gobierno está haciendo todo lo posible para acelerar la firma de ese contrato, si no está hecho ya. Y estaría bueno, ver si hay una posición respecto a ese tema. Gracias. Muy bien, vamos juntando intervenciones y después le devolvemos la palabra a la mesa. No sé si alguien más tiene preguntas. Alarico. Odorico, perdón. Hubieron muchísimos disparadores, sí, en todas las intervenciones y sin lugar a dudas que están todas muy conectadas entre sí. Y a mí me llevó todo eso a algo que me parece que está como un poco más atrás de todas estas cosas, ¿no? Y que tiene que ver con, yo diría que algo así como generarnos una identidad económica. Nosotros, todos quienes estamos acá y quienes tampoco no estamos acá, creo que no tenemos identidad económica. Esas cosas no pasan por ningún sistema educativo, por ningún lado. Entonces, algún día cuando tenemos un poquito de plata, porque nos dieron una propina por lo que sea, vamos y la gastamos en el almacén y ya está. Y así es como empezamos y hacemos economía de una forma ciega. No tenemos identidad económica. Entonces, hace algún tiempo yo andaba escribiendo algunas cosas y necesitaba que me resonaran algo así como cómo resonaba una pregunta, y empecé a hacer una pregunta que era: ¿se puede ser de izquierda y ser capitalista? Era una pregunta para mí básica, ¿no? Sencilla. Ahora, no era una respuesta a lo que yo requería eso, sino ver cómo interpelaba esa respuesta a los distintos actores, personas a quien le hice esa pregunta, porque quería sentir algo para poder desarrollar algo que estaba escribiendo. En realidad, me llevó a pensar, todas esas cosas me llevaron a pensar en la subjetividad económica. Nosotros vamos a una escuela y pasamos todo por un trayecto, por un sistema educativo de una escuela que empezó dentro de una fábrica, porque el señor de la fábrica necesitaba que esos que tenían ahí aprendieran a leer las 4 o 5 instrucciones básicas que tenía la máquina, porque cuando se trancaba la máquina que había que ir a buscar al que sabía y no sé cuánto, y se demoraba y no producía. Y entonces el señor que andaba en su charrecito, que iba a la mansión de fulano, al palacio de Mengano, al otro no sé qué, a enseñar a leer a los parientes ahí, vino a la fábrica a enseñar a leer a los trabajadores, para que pudiéramos servir mejor a la máquina. Y eso no cambió, sigue siendo así. Nos siguen enseñando a servir a la máquina. Y entonces, en el medio de todo eso, se nos va formando eso que yo le llamo subjetividad económica. Y no es otra cosa que una subjetividad económica capitalista. Y todas y todos nosotros tenemos una subjetividad económica capitalista, no hemos podido tener otra cosa, porque es lo que el sistema educativo nos ha dado. Entonces, por allá por 1800 y pico, apareció un tipo que se llamaba Simón Rodríguez, que estaba enseñando a leer a un tal Simón Bolívar, y habló de educación popular. Pasaron pila de años, y después por allá por Brasil, otro señor llamado Paulo Freire retomó eso. Y entonces hizo una distinción el hombre, porque le empezó a dar texto y teoría a la idea y a la práctica de Simón Rodríguez. Y eso que dijo el hombre fue: bueno, hay una educación bancaria y hay una educación liberadora. Y acá en el Uruguay un tal Revelato le dio contexto a esos textos que le había dado don Paulo Freire. Y eso yo creo que ahí habría como un germen, había como algo que apunta a por lo menos interpelarnos en nuestra subjetividad económica. Una educación liberadora. Me parece que eso son cosas que habría que empezar a pensarlas desde ahí. Porque haciendo economía de la forma que hacemos, va a ser muy difícil que hayan transformaciones.
Entonces voy a apelar a algo que tengo escrito acá, que es parte de otra cosa un poco más grande que estamos escribiendo por ahí. Y dice: no parecen posibles transformaciones o cambios sustantivos en la estructura social ni en la estructura política sin cambios estructurales en el ejercicio de lo económico. Ciencias y científicos que responden al sistema económico capitalista han desarrollado tecnologías administrativo-financieras, psicológicas y comunicacionales que han hecho posible que el capitalismo, de ser un sistema económico, se haya convertido en un sistema civilizatorio. En esas condiciones crea su propia ingeniería cultural a fin de producirse y reproducirse, logrando que todo lo que sucede en su espacio-tiempo le sea funcional. Entonces, de alguna manera, tenemos que tratar de salir del marco de pensamiento, de la estructura y de la estructuración de pensamiento que nos ha proporcionado el sistema educativo, la ciencia, todo eso, y pensar desde otro lugar, desde otro lado. Entonces, si hace un rato conversaba con los compañeros acá y yo les contaba, bueno, a ver, yo manejo un camión, y cuando el Zunca tiene asambleas, cosas, actos, manifestaciones y eso, el camión que yo manejo trabaja. Lo contratan para que lleve a los compañeros a los actos. Y yo, que trabajé bastante en la construcción, desde que se peleaba la ley de unificación de aportes y aquel tipo de cuestiones, conocía una realidad y conozco una realidad de los trabajadores de la construcción que es distinta a la de hoy. Las obras están rodeadas de autos, y buenos autos, y son de los compañeros, y están rodeadas de motos y de no sé qué. Y sí, y yo vivo en un asentamiento, vivo en Santa Catalina, y la mejora económica, comparada con lo del año 2002, vino y bienvenida sea. Ahora, mis vecinos tienen rejas altas, tienen plasma grande como esa ventana, y están ahí adentro, mientras en la calle, en la esquina, están los botijas que se lo está comiendo la droga, se lo está comiendo el sistema capitalista. Porque también ahí en la esquina, tirado ahí, también son funcionales al sistema. Porque la ciencia nos está proveyendo de cantidades científicas y científicos, ¿no?, que se preparan para administrar esas situaciones. Entonces, hay una cosa que por ahí también hemos dicho, que en realidad las instituciones del Estado no están diseñadas para solucionar los problemas de la gente, están diseñadas para administrarlos. Y los administran tan bien que siempre los vamos a tener. Entonces, transformaciones de lo político, de lo social y de lo económico pasan por transformar nuestra propia subjetividad y vernos como efectores de economía. Como efector de economía, ¿qué tipo de economía hacemos nosotros? A ver, somos de izquierda, pero resulta que vamos y le compramos en el supermercado a Novi para ayudarlo en su campaña política. ¿Cómo es esto? Entonces, a ver, vamos a interpelarnos nosotros mismos, a ver cómo hacemos economía, ¿no? Entonces, bueno, y me parece que eso son como cuestiones básicas, como cuestiones que desde ahí es de donde quizá, desde ahí de muchos otros lados, ¿no? Pero ese es un lugar que a mí particularmente me convoca, ¿no?, a pensar en alguna transformación. Porque en realidad parece que fuera lo único que existe en la economía capitalista, cuando en realidad es un proceso que tiene un poco más de 250 años. Y en 250 años no tienen este estado de sometimiento. Por eso alguna vez hablábamos también de pensar en alguna economía de la liberación, ya que en América Latina han habido tantas corrientes de pensamiento de liberación: la filosofía de la liberación, la pedagogía de la liberación, la sociología de la liberación, la filosofía de la liberación. Bueno, tenemos que liberarnos de todas esas cuestiones con que nos marca el sistema capitalista y que nos hacen inconscientemente, o a veces conscientemente, ser peones del sistema capitalista. Y por ahí hay un señor Coragio, porque me han corrido por izquierda muchas veces con este discurso, ¿no? Sí, bueno, pero si estamos en una economía capitalista, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero hay un señor que se llama Coragio, que es argentino, que dice, bueno, pero vivimos en una economía mixta e híbrida. Perfecto. La cuestión es ver en esa mixtura, en esa hibridez, en qué parte quiero estar yo. Gracias. Bueno, ¿alguna otra intervención? Bueno. Realmente es interesante lo que plantea el compañero, dice, de interpelar nosotros mismos. Yo quiero interpelarte a vos, Luis, en el sentido de que me parece muy bien el hecho de decir, tenemos que aprender, tenemos que empezar a elaborar un concepto nuevo de desarrollo, o capaz
que no sé si son alternativas al desarrollo o desarrollo alternativo, eso también hay que pensarlo, pero que capaz que esos razonamientos nos pueden llevar a tener que aceptar de que algunas tesis constitutivas de nuestro pensamiento estaban equivocadas, como por ejemplo la frase de la Internacional Socialista de la abundancia y la igualdad. Parecería que lo que está planteando hoy Notaro es contrario y capaz que nos tiene que hacer reflexionar con más profundidad en ese sentido. A vos, Betty, ¿no? Te pregunto, ¿cómo es posible un plan agroecológico nacional teniendo un ministro, Bennett, que afirmó las cosas en secreto con Monsanto en el INEA? ¿No? ¿Qué cosas tenemos que hacer para dar vuelta a esas cosas? ¿Qué apoyo tenemos que tener el sector político? ¿Y qué otras cosas hay que incorporar? Y después anotaron una pregunta, porque el tema de crecimiento, no escucho dos palabras, las escuché poco o las escuché casi denostadamente, que son ciencia y tecnología. No nos podemos plantear que los sectores, la producción primaria, se mejore el crecimiento de este país con ciencia y tecnología. Yo siempre me pregunto una cosa, ¿cómo se roca el agua? Porque nos ganan con los precios de las bolsas de productos congelados de verdura que vienen de Holanda y son más baratas de las que vienen de Artigas. ¿Qué es lo que nos está pasando? Porque también tenemos que preguntarnos esas cosas, como también hay que preguntarse, Luis y todos los compañeros del Frente Sindical, ¿por qué Uruguay está el número 8 en materia de derechos laborales? Parte de lo que vos siempre me dijiste, acá estamos peleando bien, estamos consiguiendo derechos laborales del Parlamento, ¿no? Porque yo lo cuestionaba, ¿qué mierda es esa? ¿No? Pero también, desde el punto de vista de la productividad, estamos en el puesto 130. No tenemos que preguntarnos también de esos temas, no tenemos que tener la honestidad intelectual de preguntarnos ¿qué mierda está pasando con la productividad de este país? Esas son algunas puntas ahí para provocar la discusión. Bueno, no sé si hay alguna otra intervención o le devolvemos todas las preguntas a la mesa, se las devolvemos, tienen todas preguntas. Sobre qué significa crecer menos, yo lo propongo como una alternativa a la idea dominante de la política económica actual en el Uruguay, en general en los países latinoamericanos, que dicen hay que crecer más, así hay más bienes y servicios para repartir, porque si no crecemos no hay nada para repartir. El problema es que crecimos mucho, Luis manejaba la cifra de crecimiento de la actividad económica medida por el PBI, crecimos mucho y se repartió poco. Entonces, si un mayor reparto, mayores impuestos al capital, mayores impuestos a los ingresos del capital, mayores niveles de salario, mayores gastos en educación, salud, transferencias a los sectores de menores ingresos, si eso lleva a que algunos inversionistas no vengan porque consideran que su rentabilidad, su tasa de ganancia es baja, bueno, prefiero que vivamos un poco mejor y no tener esas inversiones que no generan una mejor distribución del ingreso y mucho menos de los medios de producción. Sobre las alianzas estratégicas estoy totalmente de acuerdo, pero yo lo condiciono a la afinidad de los proyectos políticos. Yo no creo en la integración de los países por los mercados. Es decir, el Mercosur, el Tratado Fundacional del Mercosur en Asunción en 1991, lo firmaron 4 delincuentes liberales: Lacalle Herrera, el general Rodríguez por Paraguay, Menem por Argentina y Collor de Mello por Brasil. Lacalle se salvó de ir preso porque se la bancó Braga, que fue el que operó con la corrupción. Y la bancada del frente
en el Parlamento, excepto los diputados del MPP que no lo votaron, el resto de la bancada lo votó diciendo, bueno, apoyamos esto porque nos parece bien, pero queremos más. Queremos que los procesos de integración los orienten los gobiernos, no los mercados. Lamentablemente eso se olvidó a la hora de gobernar. La integración siguió siendo en función de los mercados, y los mercados significa decir en función de las estrategias de las transnacionales. Ahora, buscar afinidades políticas con otros países y hacer acuerdos me parece excelente y una vía que acelera los procesos de cambio. Pero hoy el Mercosur, por ejemplo, está muerto, porque con Macri y Bolsonaro no hay Mercosur que funcione. Buscar una alianza con Bolivia, ver qué potencialidad tiene el nuevo gobierno de México, me parece excelente. Pero también me parece que hay que pensar, en primer lugar, sobre cómo funciona la economía con una menor inserción internacional. Porque un país productor de alimentos, Betty mencionaba la soberanía alimentaria, la prioridad puede estar en producir alimentos a través de los productores agropecuarios familiares, fortalecerlos, ayudarlos con créditos, asistencia técnica, más tierra, que es la primera prioridad de estos pequeños predios, comercialización, organizar cooperativas, apoyar, regalar los camiones para las cámaras frigoríficas, instalar un frigorífico, es decir, todo eso puede ayudar muchísimo a que los uruguayos consumamos mejor, vivamos mejor y sin pensar en un crecimiento más acelerado. Bueno, voy a empezar un poco por la pregunta que hacía Gastón, ¿no? Sobre qué pasó y les devuelvo la pregunta, porque en realidad es algo que a mí me generó como una duda en el momento que escuchaba el debate entre Talvi y Andrade, pero capaz que es una ilusión nada más. Pero ahora escuchando a Luis y haciendo el enganche de esas tres cosas y tu pregunta, creo que Andrade, cuando habló en el debate y puso sobre la mesa el tema del trabajo, que también lo traía Luis ahora, reactivar la construcción y lo que implica y todo lo que derrama en otros sectores, creo que estaba hablando indirectamente, para mí, de algo que lo hablamos mucho en el grupo nuestro de ambiente del PVP, que es el tema trabajo, que en UPM la gran bandera ha sido las fuentes de trabajo que puede llegar a generar UPM, que es ahí donde se está plantando el gobierno para validar la inversión en UPM. Entonces, cuando yo escuché a Andrade decir eso, dije, este hombre está hablando de UPM, está dando una alternativa a eso, claramente. Nosotros como grupo nos hemos expresado ya en relación a eso, hemos sacado muchos comunicados y sobre todo apoyando algunos colectivos vinculados al trazado de la vía también. Hemos cuestionado el trazado de la vía por el impacto que va a tener en toda la población por donde se piensa construir efectivamente. Eso por un lado. ¿Y por qué creo que tocan el tema trabajo? No solo en UPM, ¿no? Para justificar la instalación de la planta. Creo que cuando se habla de trabajo, se habla concretamente de algo, del hambre, de la comida, del sustento más básico. En el inconsciente se va al miedo ancestral que tienen los seres humanos. Tenemos miedo al hambre, a las guerras y a que nos mate una epidemia. Eso es así. Está como muy, muy estudiado. Y creo que cuando uno ataca las fuentes de trabajo, todos quedamos así, nos achicamos. Ay, si no puedo dejar a la gente sin trabajo. Es lo más indigno. Entonces, ¿cómo estás en contra de UPM y vas a dejar gente sin trabajo? Entonces, ahí hay una cosa muy importante, una batalla muy importante para dar. Yo capaz que soy
muy naif y confío ampliamente en el plan de agroecología, pero creo que se puede reactivar muchísimo esto y va muy vinculado a la intervención que hizo aquel compañero que cerraba diciendo: ¿en qué parte quiero estar yo? Habemos muchísimos en el país, hay muchos movimientos sociales que saben en qué parte quieren estar. Tenemos que lograr que esa voz se escuche. Sabemos claramente dónde queremos estar y sabemos claramente que esto del crecimiento no nos llena y que la felicidad no está ahí, que no está en tener un plano más grande, aunque lo tengo, y allá está mi amiga Natalia que sabe que lo tengo, no lo uso, pero está ahí, pero no está ahí en mi felicidad. No está ahí en la felicidad de muchísimos compañeros que están en otro lado, están en juntarnos, en tener un proyecto juntos, un proyecto político, un proyecto de país juntos. Por otro lado, quería responderle a él la pregunta que me hizo, que me preocupa lo mismo que vos. Me preocupa, pero hace muchísimos años, y me indigna además lo mismo. Es lo que le llamamos la puerta giratoria, eso, ¿no? En algunos países lo que se ha logrado es, bueno, si estás en la actividad privada, por 5 o 6 años no podés pasar a la pública, y a la inversa. Se hace. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que se haga. Estoy absolutamente de acuerdo. Sería perfecto impulsar algo así, porque lo que vemos es otra cosa, ¿no? Y nos genera esto. Bueno, jugás con el caballo del comisario, jugás con todas las cartas arriba de la mesa, entonces. ¿Cómo luchás contra eso? ¿Cómo ponés otro discurso, otra mirada? Es imposible, o sea, no es imposible, es diciéndolo, ¿no? Y observándolo y luchando contra eso así, en el cotidiano. Bueno, era por ahí. Quiero que alguien me diga eso, si vieron lo mismo que yo con lo de Andrade después, porque yo quedé como inspirada. Yo creo que solo Andrade sabe lo que piensa. No, en realidad el planteo que hace el Oscar en el debate tenía que ver con dos aspectos centrales: el tema vivienda y el tema trabajo. Hoy hay un presupuesto de vivienda que es paupérrimo, son 280 millones de dólares al año. En el programa del Frente está duplicarlo. Es absolutamente insuficiente, pero de alguna manera encarar un plan de vivienda tiene un impacto muy fuerte sobre el tema de los puestos de trabajo. Cuando se habla de UPM2 y los puestos de trabajo, yo creo que los puestos de trabajo de UPM, y esto no quiere decir que nosotros tengamos una definición acabada sobre el tema, porque estamos en un proceso de discusión y me parece que hay que darlo desde todas las órbitas. UPM no impacta en el tema puestos de trabajo, más allá del proceso de construcción. Los procesos de construcción, como fue el proceso de Bosnia, tiene una punta de desarrollo de algunos miles de puestos de trabajo en un muy corto periodo de tiempo. Después, en realidad, son muy bajos los puestos directos. Hay puestos indirectos en transporte de 2 millones de toneladas anuales de celulosa y demás. Tiene un efecto en el tema transporte. Bueno, se está hablando del tema del tren y demás. Pero desde mi punto de vista, plantearse la alternativa de UPM como una forma de impacto en el tema trabajo no es así. Yo creo que UPM se está pensando en otra dimensión. Se está pensando en la relación Producto Bruto y déficit fiscal. ¿De qué manera esa ecuación da mejor para abaratar los préstamos internacionales? Pero yo creo que plantearse que UPM puede resolver en una parte importante el tema del trabajo, yo creo que no es así. Sí puede ser una cuestión de impacto el tema de la construcción de viviendas. Eso sí tiene un impacto real en el desarrollo en un largo periodo de tiempo de puestos de trabajo en la construcción y todo lo aledaño. Creo que en realidad a nadie escapa que todo este proceso relacionado con la forestación es un proceso que empezó en los 90, que hubo una fuerte inversión de algunos sectores económicos muy vinculados al poder y que de alguna manera desde la izquierda no le hemos encontrado alternativa, porque ese es el modelo de desarrollo que está imperando. Ahora, ¿por qué vienen los finlandeses a invertir en Uruguay? Y porque en realidad para mí hay dos aspectos fundamentales. Uno tiene que ver con alejar de sus países todo aquello que puede implicar contaminación, que es la premisa que manejan,
y porque además tienen asegurado que en la mitad de tiempo, en Finlandia necesitan 15 años para que los árboles estén en condiciones de convertirse en pasta de celulosa, y acá por el clima lo logran en 7 años, lo cual tiene una ganancia muy grande. Por tanto, ahí nos llevaría a otro tema aledaño, que es las exoneraciones tributarias que se le hacen al capital, exoneraciones que andan entre los 1.400 y 1.800 millones de dólares al año. Está claro que algunas exoneraciones tributarias son absolutamente necesarias. Por ejemplo, los 9 millones de dólares anuales que se destina a productores familiares. Eso es absolutamente necesario y habría que incentivar esa cuestión. En el tema de las exoneraciones tributarias al gran capital, es uno de los temas que yo pienso que o el cuarto gobierno del frente mete mano a eso, o de lo contrario no hay condiciones reales para decir vamos a llegar al 6% del PBI para educación, vamos a tener el 1% para investigación, nos vamos a plantear duplicar el presupuesto de vivienda, vamos a constituir el equipamiento para los hospitales que se están construyendo. Todo eso no puede salir del IRPF del trabajo. O hay una definición clara de gravar al capital, o es imposible aplicar planes de profundización en política social. Y eso me parece que hay que decirlo con mucha claridad, porque desde la derecha te dicen vamos a bajar los impuestos y, como decía Talvio, vamos a hacer 136 liceos de tiempo completo. Bárbaro. ¿Y con qué presupuesto de educación lo vas a hacer? Los tipos se plantean, no van a aumentar el presupuesto de educación. La derecha sabemos lo que destinó a educación, alrededor del 3% del PBI, de un PBI de 13.000 millones de dólares. Lo que aplicó al tema educación, al tema salud. Bueno, ahora yo creo que como el Frente Amplio se planteó un cuarto gobierno, no para hacer la plancha, sino para transformar en serio el país, va a tener que definir claramente si se van a afectar los privilegios o no. Afectar los privilegios genera una reacción de la derecha política, de la derecha social, un solo Uruguay, de los medios de comunicación, de los mandos militares, de los militares retirados. Para todo eso necesitas gente movilizada. Por eso la insistencia que nosotros hacemos de la necesidad del vínculo con las organizaciones sociales y de generar energía movilizada para enfrentar esa resistencia, que es la única alternativa. Y que no solo importa Uruguay, aquellos que están resistiendo la política de Macri en Argentina, sí tendrá importancia que se genere energía de movilización acá. A los que se están organizando los movimientos sociales, a los Sin Tierra en Brasil, a quienes se están enfrentando a la política de Bolsonaro, tiene mucha importancia. Digo, viéndolo de una perspectiva regional también, porque es muy difícil desde las dimensiones de Uruguay decir que vamos a hacer determinadas transformaciones, y eso para mí tiene directa relación con lo que es la movilización de las masas en Argentina y lo que pueda ir subiendo en Brasil. Bueno, cerramos por acá el debate, queda abierto a mucho más seguro y a otras instancias. Bueno, ya vamos a darle entonces al Pitufo y al compañero, porque no empieces en 1917, Pitufo, porque... Sí, primero que nada quiero pedir disculpas porque llegué tarde y capaz que ya lo han tocado el tema. Pero a mí lo que me preocupa de UPM son muchas cosas, y una de las principales es: tú manejaste 2,5 millones de toneladas de producción de pasta de celulosa, o sea que se tiene que entender que desde Durazno a Montevideo se va a hacer ese tráfico de carga. Yo pregunto, las 9 millones de toneladas que hay que meter dentro de la compañía para generar esas 2,5 millones de toneladas de carga, ¿cómo se consolida? ¿Está pensado ya en un proyecto cómo consolidamos o cómo agrupamos esa cantidad de carga dentro de la planta?
No, lo mío muy breve. Yo creo que nosotros estamos planteándonos el tema del análisis de cómo hacer una política revolucionaria que tenga un horizonte de transformación, no solamente en términos de lo económico, sino en términos de la creación de un hombre nuevo que cada vez se resulta más difícil. Y muchas veces nos quedamos solamente en el análisis de cómo se realiza y se lleva adelante la distribución económica y nos olvidamos de los componentes centrales que hacen la construcción de una organización revolucionaria junto con la lucha por el salario, que es la lucha por construir justamente ese hombre nuevo de una perspectiva cultural, de una perspectiva de pensar el mundo, una perspectiva de pelear y de luchar contra el poder, no solamente en términos de la distribución de la riqueza, sino en términos a su vez que la distribución de la riqueza sea afín no a comprar un televisor nuevo o un auto nuevo, sino afín a poder construir un mundo nuevo. Yo creo que hoy ha faltado parte y debiéramos en algún momento dedicar una reflexión profunda, serena al tema del poder. Ayer nos íbamos con el Gaspar que me tanteaba, ¿no? Y me planteaba cuando nosotros éramos jóvenes, cuando teníamos en la década, fin de la década del 60, principios de la década del 70, una perspectiva y una estrategia revolucionaria, si esa estrategia tenía que ver con temas centrales como era el tema del poder. Y sí, porque en aquella época, y si el poder estaba a la vuelta de la esquina, y sí, porque en aquella época, y si nosotros estábamos dispuestos en desarrollar todos los aspectos de la metodología que conllevaba imponerse al poder de la clase dominante por todos los medios posibles, y sí, porque en aquella época obtuvimos la Revolución Cubana, porque en aquella época el tema del poder estaba presente en la lucha, porque en aquella época el tema de la transformación profunda de la forma de explotación de la sociedad capitalista estaba presente no solamente en América Latina y en Uruguay, sino en todo el mundo. Y no estoy hablando de Eric el Rojo en París en el 68, estoy hablando de otras cosas mucho más profundas, como pueden ser el África a la cual fue el Che, como puede ser Vietnam, como puede ser el desarrollo de la lucha armada en América Latina por parte de todos aquellos que cuestionaron al poder en todos los planos. Y el gran tema es que fuimos derrotados política, ideológica, cultural, mente. Y esa derrota hasta el día de hoy, porque medirlo en términos de 30, 40 años, a veces parece para algunos una eternidad, pero en términos de lo que son los procesos históricos no deja de ser simplemente un pedacito de la historia, ¿no? Hoy el tema del poder no está arriba de la mesa. Hoy el tema de la discusión del poder no está arriba de la mesa. Las transformaciones, la inmensa mayoría de las transformaciones que nosotros tenemos planteadas son de carácter reformista, profundamente reformista. Inclusive muchas de las reivindicaciones que lleva adelante mi querida clase trabajadora, con la cual me siento representado por mi corta y breve historia de militancia en la misma. Creo que el tema del poder es un tema que no está presente, y no está presente justamente porque como opera la derrota de aquellos tiempos históricos al día de hoy, sigue siendo un componente que no hemos analizado de forma profunda. Yo una vuelta hablé de derrota y una compañera dijo, nosotros no fuimos derrotados. Sí, fuimos derrotados. Eso no quiere decir que hayamos sido extinguidos y que los motivos por los cuales nosotros llevamos adelante la lucha en todos los planos siga siendo hoy absolutamente reivindicable. Pero fuimos derrotados. Y una de las derrotas principales es en el plano cultural. En el plano cultural hoy no hemos tenido la capacidad de entender que pelear por el salario dentro del movimiento sindical también significa pelear por el derecho de los trabajadores en términos de su salud laboral, por el derecho de pelear en contra del acoso sexual, por el derecho de pelear por las 8 horas, por el derecho de pelear por todo lo que hemos peleado en todos estos años y a lo largo de la historia, y que en este periodo histórico hemos logrado consolidaciones que a mí me parecen avances que son importantes. Y que son importantes y tienen que ver con la distribución económica, pero tienen que ver con otros aspectos que son tan centrales a la pelea por la distribución económica, como es la construcción desde una perspectiva estratégica y revolucionaria de los valores de una clase trabajadora que debe pelear no solamente por los temas estrictamente económicos, que son tan importantes. Entonces, para resumir, ¿no? La pelea es por el poder. La pelea es profundamente anticapitalista y la pelea anticapitalista tiene que darse en todos los planos. Y cuando nosotros vamos a trabajar así, cuando hoy los compañeros del gas están haciendo la carpa que están haciendo, cuando se encajaron las huelgas de hambre que se encajaron como se la encajó y con todas las cosas que dejaron como consecuencia, estaban teniendo una actitud que iba mucho más allá
O mi sindicato, mi querido sindicato encima, con 6 meses de huelga y una carpa, 6 meses de carpa y una huelga establecida y una pelea, una cantidad de cosas contra una de las multinacionales más importantes del medicamento en Uruguay. Cuando se pelea, no se estaba peleando por salario. Esas peleas fundamentales, y muchas de las peleas fundamentales de la clase trabajadora, tuvieron que ver con un tema de principio, de consolidación, desde el punto de vista de clase, de una visión que es esa, la visión estratégica de la revolución. Yo creo que hoy es muy difícil plantearse todo esto, porque reducimos muchas veces, y el reduccionismo es un error desde el punto de vista conceptual, filosófico, ideológico, a los aspectos solamente económicos o solamente de la distribución de la riqueza, que conllevan inevitablemente, por supuesto, que el crecimiento en cuanto a los derechos de la clase trabajadora, del ser humano. Hay otra cantidad de cosas por las cuales nosotros tenemos que comenzar a debatir y profundizar. Yo creo que el compañero lo planteó muy bien. Lo planteó muy bien porque está planteado en América Latina, desde la base de aquellos pensadores que tuvieron una inserción social y que han sido, en definitiva, motivadores y precursores del pensamiento revolucionario y de la estrategia revolucionaria. No, todavía no voy a redondear. Entonces, para ir terminando, la pelea no es solo por el salario, la pelea no es solamente por cómo se organiza la producción, la pelea no es solamente por cómo se distribuye la riqueza. Si nosotros limitamos la pelea en el análisis y en la propuesta a esos componentes solamente, creo que estamos cometiendo un error. Y no creo que nadie acá lo cometa, quiero partir de esa base, ¿no? Pero sí sé que en nuestra sociedad eso forma parte del análisis de muchos sectores sumamente radicales en sus planteos. Creo que nosotros tenemos que pelear por muchas otras cosas y pelear justamente por construir. De repente habría que darle un poco más de pelota a Gramsci, como algunos sin leerlo u otros habiéndolo leído, extrayendo como extrajo él de la realidad y de la vida práctica, conceptos como los que vertió el compañero, se han dado cuenta que la pelea es mucho más profunda, la pelea es en todos los planos. Ese tema, el tema de lo cultural, el tema de los derechos que van más allá, muchísimo más allá de los derechos económicos, que los contienen, pero que no están sujetos solamente a los derechos económicos o de distribución de la riqueza, que van muchísimo más allá, las decenas de millones de pobres que salieron, no de la pobreza en Brasil, que tuvieron la posibilidad de tener un nivel de formación desde el punto de vista cultural mejor, de repente pasaron de primero a quinto año en términos escolares, pero que sí les permitió plantarse ante la vida, ante el poder y ante la realidad de una forma completamente distinta. Y por eso hay que pelear, y por eso creo que nosotros estamos peleando. O sea, por destruir el capitalismo. Y destruir el capitalismo no significa solamente lograr que los medios de producción estén en manos de los trabajadores. Destruir el capitalismo significa recorrer ese largo camino que se está recorriendo en Cuba desde hace tantísimas décadas, de la construcción del hombre nuevo. Y para eso estamos peleando. Y hoy, en este mundo capitalista, que lo va a seguir diciendo por muchísimo tiempo, darle valor a la ética, a la moral revolucionaria, a las concepciones ideológicas que nos han formado como militantes políticos, sindicales, que son una sola cosa, misma cosa, ¿no? Creo que todo eso tiene exactamente el mismo peso en una balanza que pelear por la redistribución de la riqueza. Porque si no, si peleamos solamente por ese concepto, el de la distribución de la riqueza, tenemos una posición y una actitud que yo considero que es profunda y absolutamente reformista, con la cual no estoy de acuerdo. No digo que nadie la haya dicho acá, pero quería agregar esto simplemente como una pequeña experiencia de vida de algunos tiempos por los cuales he recorrido mi breve trayecto. Por suerte empezó en los 60 y no en 1917. Yo no fui. Sigue funcionando la mesa, no sé si quiere responder algo más. Si mal no entendí, el compañero plantea la materia prima para la producción, cómo se iba a trasladar a la planta. No. Exacto. Si la empresa va a sacar 2,5 millones de toneladas de pasta de celulosa, para fabricar esa pasta de celulosa se requieren 9 millones de toneladas de materia seca. Por vía terrestre. Dentro de la planta. Si hay algo pensado ya en cómo consolidar todo ese volumen de carga
que es 4 veces más de lo que va a No conozco el detalle de eso, pero claramente implica el desarrollo de transporte terrestre. Seguramente, a no ser que simplemente el sistema, un ecosistema de barcazas y demás. No solamente